De él no sabe. Bueno, como todos los jueves, aquí está Ida Manso, iniciando el programa muy puntual. Siempre las mujeres son más puntuales que los hombres, ¿verdad? En las Bueno, clases, en la universidad, en los compromisos, sí, como que son más puntuales las mujeres que los hombres, ¿no te parece? pues yo creo que sí hay más responsabilidad. No quiere decir que los compañeros no se hayan conectado por alguna cuestión de falta de interés, al contrario, No, yo no están digo que no ahorita. tengan interés, yo digo de la puntualidad, nada más. Pero a lo mejor tuvieron algún problema de conexión o algo. Ya no Ah, tardan en entrar. ya los Pero sí estás es una característica de justificando. las mujeres en general ser más responsables, ¿no? Los estás justificando, caray. No sé. Bueno, pues hay noticias malas y hay noticias buenas. El otro día leí un artículo que decía, estas son las 10 noticias buenas que se han producido esta semana y en el orden mundial. Y dije, ¿habrá noticias buenas en México? Cosas que podamos decir, hoy no vamos a hablar de temas negativos, sino vamos a tratar de buscar algo que haya pasado, que haya sido bueno. Y estuve buscando algunas cosas, casi todo se politiza, casi todas las versiones periodísticas de los hechos buenos caen en la politización, el presidente marca una agenda todos los días, sobre todo ahora en su última gira por allá por el norte, el triángulo de Durango, de Sinaloa, de Sonora, toda esa parte de allá que quiere cambiarle el nombre, el asunto del retén, el periodismo ve el ángulo malo y el presidente ve el lado bueno, no pasó nada, los retenes los hay en muchas partes, en fin, cosas de ese tipo. Y hubo un asunto que me causó curiosidad. Yo no soy muy aficionado, Aida, a ver los deportes en medios electrónicos, televisivos, menos de ir a un estadio. No forma parte de mis costumbres, no fui iniciado o educado en esos conceptos o en esas aficiones. Quizá cuando era yo niño me escapaba yo para ir a la lucha libre, quizá, y la lucha libre pues era en la Arena Puebla, Claro. ahí en la cancha de San Pedro, ahí me tocó ver a la Tonina Jackson, a Blue Demon, al Santo, pues era esa época, pero de ir a un partido de fútbol o de eso que la gente se organiza para comprar un palco y para llevar las cervezas y las cosas. Entonces, pero hay algo que sí me gusta mucho verlo, sobre todo porque significa la mezcla de los adelantos tecnológicos mecánicos, de la eficiencia de un motor de combustión interna y la habilidad que pone un conductor, un piloto, y que es el Gran Premio de Fórmula 1. Ok. Ese me gusta mucho verlo y yo sigo desde hace tiempo la carrera que tiene Checo Pérez, pues primero porque es mexicano, segundo porque es un muchacho que ha padecido del racismo, perdón por decirlo así, pero en el Gran Premio Fórmula 1 hay racismo. Las marcas Claro. privilegiadas, los dueños de las marcas, los apellidos de los pilotos, pues un Pérez, pues creo que no hay muchos, ¿no? Así que un Pérez ahí, X Pérez, los pilotos con apellidos rimbombantes y sobre todo los europeos, los del norte o los del centro, los italianos, los ingleses, acaparan los reflectores. Y me di cuenta, Víctor, buenos días. Hola. Me di cuenta hace unas semanas cuando ganó Checo Pérez el otro podium, el entrevistador al final de la carrera se acercan a platicar con los tres pilotos que quedan en los tres primeros lugares. Y el entrevistador apenas si le dio unos minutitos a Checo Pérez. ¿A poco? Sí. Y a los otros, a los famosos, a Verstappen, al Leclerc, creo que era el otro, se pasó el doble de tiempo charlando con ellos.
Entonces, hasta en la transmisión misma, los comentaristas, que algunos de ellos son argentinos, siempre hablan, no despectivamente, pero no le dan el mismo empuje, el mismo reconocimiento a una vuelta, a una curva, a una operación en el manejo que tenga Checo Pérez, a lo que tiene Verstappen, a lo que tiene Carlos Sainz, o qué sé yo. Y entonces, ahora que ganó Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, que es un emblema, Mónaco es uno de los circuitos más poderosos, más complicados, más famosos, donde algún mexicano, Pedro Rodríguez, tuvo alguna participación buena hace años. Y Checo Pérez se presentó con un casco dedicado a Pedro Rodríguez. Entonces, pues todos los medios periodísticos mexicanos resaltaron esto. En el orden internacional poco o casi nada trascendió de que el casco era en honor de un piloto mexicano, que el autódromo de la Ciudad de México lleva su nombre, de los hermanos Rodríguez, ¿no? Eran los dos hermanos, Pedro y creo que el otro era Ricardo. En fin, ganó el Checo Pérez. Se coronó campeón en Mónaco y está a unos puntos del primer lugar y a unos puntos del segundo lugar y al doble de Hamilton, el inglés que durante los últimos años ha acaparado los podiums y los triunfos en las carreras. Y a mí me dio mucho gusto que un mexicano se subiera a los cuernos de la luna en un escenario fifí, diría el presidente, en un escenario de los ricos, en un escenario del mundo del automovilismo, de Fórmula 1, rodeado de glamour, rodeado de champán, rodeado de canes, rodeado de los anuncios en los autos, en los trajes que usan los pilotos, son los anuncios más caros que hay en el mundo. O sea, el impacto de Fórmula 1 es tremendo, la publicidad es tremenda. Y dije, bueno, en medio de todo, pues hay una noticia buena para México. Un mexicano se destaca. No ha sido él solo, lo han ayudado los Slim, son parte de las marcas que lo vienen patrocinando desde hace tiempo. Red Bull, que es la marca de los autos austriaca, o sea, no es el triunfo de un solo hombre, es el conjunto, que es una de las enseñanzas que te dan en administración, es esa, el just in time, el tener todo a tiempo. ¿Cuántos segundos se tardan en cambiarle un neumático a un auto? ¿Cuántos segundos se trata en repostar para cargar combustible? O sea, todas esas cosas, esos temas tan minuciosos de cronometraje, hacen que se gane o se pierda una carrera. Y entonces dije, oye, pues hay una noticia buena, por lo menos, que un mexicano figuró durante unas horas en las primeras páginas de todos los portales de noticias, incluso de los portales mexicanos. A los 2 días, Red Bull le hace la renovación de su contrato hasta el 2024. O sea, si alguien tenía duda que Red Bull no lo iba a recontratar, con esto se eliminó cualquier posibilidad. Y entonces tenemos a un piloto mexicano para el 24, no candidato a la presidencia. Cuidado, no vayan a malinterpretarlo. En otro ámbito. En otro ámbito. Pero, ¿cómo ven ustedes esto como cuando la época en la que Hugo Sánchez anotaba goles cada semana y el lunes los medios periodísticos le dedicaban un tiempo al que ya era, cuando ganó su primer pichichi en el Atlético de Madrid, yo de fútbol no sé, pero de anécdota sí, y luego que se fue para el Real Madrid, que yo en mi vida he entrado al estadio, he entrado al del Atlético de Madrid y ya lo tiraron, y entré a entrevistar a Hugo Sánchez, no al partido, no al partido. Y por ahí tengo las fotos. Y después cuando ganó el segundo pichichi y el tercer pichichi y el cuarto pichichi y el quinto pichichi, bueno, aquello era la apoteosis. Hugo Sánchez se convirtió como el Chicharito, o sea, en el mundo del deporte pareciera, en el mundo del deporte pareciera que tenemos éxito.
o sea, no sé si es una manera o se podría tomar como una forma de lograr el equilibrio de la imagen de México hacia el exterior. El martes hablaba yo con Andrea Sandoval de cuál es la percepción que se tiene en Suiza, pues de lo que está pasando, porque el lunes hubo una manifestación en Barcelona para pedir que se aclare el homicidio de Cecilia Monzón. Yo digo, ¿qué se dice? Y me dice, no, bueno, sí hay o sea, no están los noticieros hablando de México, de pueblo, de lo que está pasando, pero sí hay la percepción de la inseguridad. Incluso en algunas embajadas se recomienda no viajar a determinados lugares de México. En la revista Proceso de esta semana, la del día domingo pasado, se mencionaba el tema del poder del narco en la zona de Playa del Carmen, de Tulum, de Quintana Roo, por donde va a pasar el Tren Maya. Entonces, las noticias malas logran un equilibrio con temas como el de Checo Pérez. ¿Ustedes cómo lo ven? Que ya sé que tampoco saben de deportes igual que yo, pero bueno, vamos a analizarlo bajo la óptica de una figura que destaca positivamente. Yo no creo que una noticia buena sea más relevante en la forma en que se difunde que las malas. Parecería que lo bueno se dice en un minuto y lo malo se dice en horas. Entonces queda totalmente invisibilizado lo bueno ante todo lo malo que se fomenta y se comenta todo el tiempo, ¿no? Yo creo que incluso por ahí alguna vez escuché que se quería anular el premio del Checo. No, no, no. ¿Algo había o algo así escuché No, por ahí? no, bueno, hay pues, sanciones a los competidores por alguna cosa, pero no, 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 para nada, Ah, no. ok, bien. Pues yo creo que desafortunadamente las noticias buenas, como esta de Checo Pérez, quizás son un tanto efímeras si las comparamos con pues, la imagen de los aspectos negativos que están ocurriendo en México. Desafortunadamente, los avisos de algunos gobiernos a sus habitantes de no viajar a ciertas zonas de México, pues ya lleva tiempo, ¿no? Ya lleva incluso años. Y esta noticia como la de Checo, pues es algo que brilla, pero pues no sé, tengo mis dudas si esto será como para anular las otras noticias o la otra No, imagen. yo no digo que se haya hecho con la intención de anularlas, sino No, de buscar periodísticamente en la percepción hacia el mundo un sí, claro, equilibrio de que no todo lo que suene a México es corrupción o es violencia o es muerte o es secuestro. Como claro, sí, no, dar una señal de que, oye, pues es que en México también tenemos, yo luego subo muchas notas relacionadas con los descubrimientos de pues arqueología de México, porque sí, es que, o sea, nuestra grandeza histórica claro, milenaria está por encima de los acontecimientos de los cárteles, o sea, sí hay muertos, sí, cierto, pero, o sea, México es más por que supuesto, un sí, pleito entre los cárteles por pelearse el dominio de un territorio, pienso, sí, no por sé si supuesto, estoy por en lo supuesto. correcto. Claro. Y es que México es un mosaico de aspectos, porque así como está la parte negativa de los grupos delincuenciales terribles, también hay aspectos que sobresalen de México y hasta donde yo sé, la imagen de México en cuanto a que hay cosas buenas que están ocurriendo en México, pues incluso están llevando en algunos sectores a considerar, por lo menos, guste o no, a la posición del presidente no en un mal lugar, sino que es una posición destacada comparada con las anteriores. Esto quiere decir que incluso hay quien dice, ¿no?, que algunos países están teniendo algunas estrategias un tanto parecidas a las que está implementando el gobierno mexicano, porque parece ser que, bueno, pues no está tan mal visto en otros países el desempeño del gobierno, aunque por supuesto las noticias del narcotráfico y todo eso pues opacan los logros de los aspectos positivos, ¿no? Entonces yo creo que sí viene a abonar como un pequeño respiro, ojalá y sea gran respiro, la noticia del triunfo de Checo Pérez, ¿no? Por Doctores, esta semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo creo que hay que dividir. México es gobierno, es la sociedad. Veo la cuestión política demasiado dañada, un gobierno que no está dando solución a su gente. Escuchamos efectivamente muchas noticias, es lo que más impacta, y principalmente de muertos, de secuestros, feminicidios. Es lo que más se escucha en los medios de comunicación, es lo que más nos lastima como sociedad. Vemos un gobierno que no está haciendo lo propio como para ya erradicar tantas situaciones adversas para la sociedad. Veo un gobierno que minimiza diciendo, ay, ¿a poco les dio miedo ese grupo de armado antes de llegar a donde yo estaba? No me acuerdo cómo se llama la población. Y dices, y dices, la expresión, el decir, vamos a erradicar esta situación, en lugar de decir, ay, que no les dé miedo, ustedes son periodistas. O sea, esas expresiones no me gustan. Yo creo que tiene que estar más cercano el gobierno a una sociedad, ser más sensible. Hablo sobre el aspecto de gobierno. Oye, pero si yo noto... ¿lees todas las noticias o nada más te fijas en las que hablan del gobierno? No. Estoy haciendo una división. Lo que escucho de un gobierno... Te diría que para mí el tema más importante de las últimas 24 horas son los audios de Alito con Velasco Coello y los audios que reveló ahora Laida Sansores, la gobernadora, de la implementación de la operación de lavado de dinero. Es terrible. Claro. Y esos eran los que nos gobernaban. Claro. Espérame. Y nos siguen gobernando, ¿eh? Nos siguen gobernando. Por eso es que te hablo. El aspecto político de gobierno, no quiero hablar solamente de Andrés, sino hablar hasta ahorita sobre pareciera que todo sector. iba dedicado para él. No, el gobierno es más que Andrés, o sea, todo el Estado mexicano político, pues es más que Andrés, o sea, ahí está involucrado y yo veo la participación de los partidos políticos dividiéndose la riqueza de México, empoderarse, yo voy a ser mejor que otros y tratar de convencer una sociedad que cada día dañan más y que nadie ve por una sociedad. Por eso es que veo lo político de un lado, que ellos se pelean por las riquezas de México, y por otro lado, los ciudadanos de a pie, que estamos sumamente lastimados, ¿verdad? Y que nadie nos protege. Y entonces veo, ¿verdad? Una sociedad pujante, como lo que estás mencionando, de un hombre que pone su esfuerzo desde chiquito, apoyado por su familia, apoyado por un empresario como Slim, para poder potenciar esas capacidades en cuanto a poder maniobrar un vehículo y llegar a tener más habilidad. Veo una sociedad que está empujando muy fuerte y digo, no solamente es carreras, que ahí se juegan muchos intereses económicos, veo el poder de un motor, de una habilidad, pero también veo a Katia Echarreta, la primera mujer mexicana que irá al espacio y que nadie habla de ella. A ver, ¿cómo es eso? Sí, es una astronauta mexicana. Y entonces se tiene que ir desde muy pequeña a los Estados Unidos para comenzar a formar todos sus sueños, porque México no le proporciona, ¿verdad?, esas garantías y la oportunidad de generar y cumplir su sueño de decir, quiero ir al espacio. O sea, en México no tenemos oportunidad de... Entonces, como familia, como sociedad, tenemos que buscar becas y los medios e irnos a otro lado para poder lograr esos sueños y llegar a triunfar. Pero México va a decir, gracias a nosotros, ¿verdad? La primera astronauta mexicana es gracias a su esfuerzo, porque de gobiernos, ni de becas, ni de CONACYT se puede otorgar una beca a los científicos, sino al contrario, se recorta. Entonces hay que buscar los medios, por eso es que hablo de que es una división de gobierno y otra cosa es la sociedad con todo su empuje. Y si hablamos de otros aspectos, México es más rico que un gobierno, que unos políticos que vemos que solamente se pelean por sus intereses, pero que nunca voltean a una sociedad, solamente cuando andan buscando un voto. Entonces, hablo de una división y de un esfuerzo de una sociedad que en verdad estamos empujando y gracias a los mexicanos tenemos la nación que tenemos. Por eso es que hablo del gobierno muy
¿Se cortó? Se cortó. Fíjate que, Perdón. comentando un poquito lo que... Cortó, Es que algo hiciste, No, es que ¿te diste cuenta de que lo que estabas diciendo era un error y te autocensuraste? No, es que entró una llamada. Entonces, hablo de este aspecto, ¿verdad? De que hay que saber dividir y decir, esta es una noticia muy desagradable, pero sigue existiendo. No podemos taparlo, ¿verdad? Ese es nuestro México. Seguimos eligiendo autoridades que no nos están representando en nada. El partido que pongas, al grupo y al señor que quieras nombrar, hasta ahorita yo no lo siento cercanos a un pueblo de cualquier época, ¿eh? De cualquier época. Entonces causa más daño que beneficio. No sé, yo creo que hay que... Sí, perdón. Sí, No, perdona, sí. perdona tú a mí. No, es que ¿Quieres? tienes razón, la parte de muchos científicos, artistas, que son muy destacados y que no tienen, pues, como dicen ahora, no se visibilizan, no se ven, precisamente por el triunfo de lo que es más espectacular, como Checo Pérez, que en sí mismo tiene sus méritos, por supuesto. Pero la Fórmula 1 es un deporte de muy alto nivel y extremadamente fifí, ¿no? Simplemente aquí ir a la Fórmula 1 en México cuando hay, pues yo no voy porque es mucho dinero, demasiado dinero. Entonces, pues sí, pertenece a un sector de la población, a mí me encantan las carreras, los autos me encantan, pero es de muy, muy alto nivel, muy alto nivel. En niveles más básicos, como lo que tú mencionabas, de estos chicos que se tienen que ir a otra parte, ciertamente aquí en México, querer ser astronauta es un sueño guajiro, o sea, ¿cómo? Pues no se puede, por más que se le haga, no se puede. Pero también hay chicos que les pasa exactamente lo contrario. Tengo un amigo que acaba de regresar de Luxemburgo, estuvo varios años allá, es un científico de muy alto nivel, es un físico matemático de altísimo nivel, pero lo que vivía en Europa es pues muy desalentador porque sufría mucha discriminación, salarios menores a los otros y mucho racismo también. Entonces se desalentó, dice, no, pues realmente no hay mucho avance por acá en A Europa. ver, pero espérame, me preocupa que me digas que el Fórmula 1 Pues es que sí, es, ¿cuánto cuesta entrar cuánto cuesta entrar a Fórmula 1? No no tengo cuesta la menor idea, nunca 500 he ido pesos. a un gran premio, nunca iré a un gran premio, nunca Sí, tendré el dinero para pagarlo, pero me gusta verlo sí, por pero es muy caro televisión. asistir. Es Sí, carísimo pero, ir a... ok, sí, ¿saben qué es más caro todavía? ¿Qué? Ir al espacio con Musk que organizó el vuelo. Elon Musk. Eso es más Sí, caro todavía. Bueno. por Es más supuesto. caro ir al mundial ahorita en No, Arabia, ahí donde Qatar. en simplemente Qatar. comprarte un Tesla, ¿no? ¿Cuánto No, bueno, cuesta pues comprarte un es más Tesla? caro. Pero yo pensaría, porque ya vi que ustedes hoy se levantaron negativos, en No, este positivo, Ok. yo pensaría que el Fórmula 1, como los toros, al margen de la cuestión si les gusta que maten al toro o no, el dinero que genera una actividad como esta, eso sí, Sí, eso sí, se por supuesto, claro, derrama. En claro. cambio, por supuesto. el dinero que genera dos piernas pegándole a un balón, observen los intermediarios, observen en cuánto se cotizan las piernas de los jugadores Es monstruoso y eso. dónde se queda el Ujú. negocio. No va al Así es. pueblo, Así No, es. no va al pueblo. El Sí, no. dinero del Fórmula 1 se gasta. cierto. Boletos de aviones de todo el mundo para llegar al sitio en donde se va a desarrollar. El alquiler de Sí, cuartos, hoteles, consumo de comidas, de bebidas, de taxis, sí, de gasolina, empleados Claro. del tiempo en el que se desarrolla el gran premio, el movimiento de la gente, el metro, todo esto es impresionante, la cantidad de artículos que se venden, la así cantidad es. de comida que se vende dentro del autódromo, por ejemplo, en el caso de los hermanos Rodríguez. Claro, Sí, claro. O sea, claro, claro, se derrama el dinero en muchísimas partes. cierto. Pero quizá esto que tú dices tenga que ver con la siguiente cosa, para ir A ver, entrando. Primero los A ver, calenté a ver un poquito y ahorita ya los voy a a meter. ver ahora qué sale. Ya sabes que soy perverso.
Aprendí. Un poquito El nada más. presidente ya me enseñó. Ajá. Fíjense No, no eras. en este tweet. Ah, sí, eso estuvo buenísimo, ¿eh? Pues yo no sé si estuvo buenísimo para mí. No, buenísima la anécdota, digo, No, ¿qué para mí, onda pero con este cuate? ¿con cuál cuate? Pues con Felipe. ¿Qué tiene? Felipe Calderón es miembro de la Federación Internacional del Automovilismo, es consejero internacional de la FIA desde hace más de un año y tiene un asiento para estar en los grandes premios. A eso le ha dedicado muchos años de su vida. Ha corrido rallies, ahora no estuvo en el Rally Maya, pero lleva varias veces corriendo en el Rally Maya que organiza Benjamín y que, o sea, él ha estado ligado al automovilismo toda su vida. Y eso le ha permitido ser consejero de la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, la que organiza los eventos como el Gran Premio Fórmula 1. Oye, ¿y recibe un salario por eso? ¿Recibe un salario por eso? Perdón que te interrumpa. No. Porque tiempo, pues eso, ir a esos eventos es carísimo. No recibe ningún salario. Nada. Esto no son consejeros de banco, no. Al margen de que si se aventó a la alberca, que si es amigo de la familia Pérez desde hace muchos años, que si Calderón impulsó la carrera de el Checo cuando empezaba, cuando se iba a las carreras de Walk Cars en Estados Unidos. Al margen de eso, el texto de Ana Gabriela Guevara, que es, si saben quién es. Claro. ¿Quién es? Es una deportista muy destacada y hasta donde era la jefa de, ¿cómo se llama este organismo? De la CONADE todavía, ya no. Sí, ya no es la encargada del deporte. El deporte, sí. Y dice ella, robándole las palabras a Don Olinto, el automovilismo es un deporte elitista. Solo un porcentaje muy pequeño del pueblo mexicano tiene acceso. Pues es que sí. Espérenme. Festejar un triunfo de esa magnitud es reírse de todos los mexicanos que están sumergidos en la miseria y esclavitud neoliberal. Ay, sí, ya tengo mis reparos. Yo no tengo reparos. La primera parte estoy de acuerdo. Yo no tengo reparos. Con todo respeto, como dijo el señor presidente, que se vaya al carajo. No, pero mira, yo creo que habría que matizar, ¿no? Yo creo que No, ella no matizó. ¿Por qué voy a matizar yo si ella no matizó? Pero nosotros sí podemos. Ella es la funcionaria, pero ella es la funcionaria, ella tiene una responsabilidad, está hablando a nombre de una entidad gubernamental. Nosotros no estamos hablando a nombre de nadie. Pues sí, pero sí podemos desmenuzar. No la puedes defender, por favor. No la defiendo, porque de hecho... Eso es como Alito diciendo que es su voz, pero no es su voz, como Mario Marín. Son temas indefendibles. Es como dice Víctor, el gobierno tiene muchas manchas y creo que una de ellas, hasta donde yo desde mi muy pobre opinión, Ana Gabriela es una de ellas. Sí, tiene hay muchas dudas en su desempeño, en sus opiniones. No estoy en la mitad de lo que dijo, me parece cierto, y la mitad no. O sea, es un deporte elitista, sí. Yo he querido ir a la Fórmula 1, no puedo, porque aunque tenga, digamos, sí, que me va a costar 7,000 pesos la entrada o más, no voy. ¿Cómo voy a gastar en eso? No, me urgen más otras cosas. Entonces, quien va a la Fórmula 1 es porque, bueno, pertenece a un estatus y qué bueno que puedan ir, yo no tengo nada contra eso. Pues qué bueno y la gente que invierte en todo eso, qué bueno. O sea, yo creo que sí debe haber Fórmula 1 en México y todo lo que implique en cuanto a lo que comentaste, pero de que es elitista, no quiero decir que sea elitista en términos negativos, sino que no todo mundo puede accesar a un deporte de esa calidad, de esa altura, mejor dicho. Pero lo otro, lo que dijo después, como que sí, ya no, está fuera de todo orden. O sea, ¿qué tiene que ver lo que hizo el menso del Calderón, ¿sí? Con la situación económica de una población enorme de México? O sea, no, o sea, yo no le veo conexión alguna. O sea, ahí sí se le fue totalmente el cerebro. Yo no le veo conexión. Fue muy torpe a mi juicio, esa declaración de Ana Gabriela Guevara. Pero pues esos son los gobernantes. Sí, pero uff. Uno de los gobernantes. No, hombre. No, yo estoy de acuerdo en la primera parte, si es elitista, no tenemos acceso a ese tipo de deportes, ni como espectadores, pues, pero la segunda parte tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Sí, es un deporte fascinante, a mí me encanta, o sea, es fascinante.
extraordinario. Lo que no me gusta es la confrontación en los discursos. Como dice Jesús Manuel, es una funcionaria y se sirve a todos los mexicanos o solamente sirve a los propios. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado con lo que manifestamos públicamente. ¿Cómo es posible que ganó las noticias el que Calderón, ¿verdad? Porque es amigo de este corredor, ¿verdad? Gane más, ¿verdad? Espacio que el propio triunfo. O sea, eso sí lo opacó. Y no es posible que sigamos con esa misma conducta como... opacado, es que hubo una manipulación de la noticia para opacar. Por eso, pero, o sea, gana más, ¿no? Y hablamos más del triunfo de este muchacho y hablamos más de Calderón. Y sacamos todo lo que sabemos y todos nuestros rencores. Y esa confrontación vuelve otra vez a ese discurso diario, ¿no? Entonces yo creo que ya hay que detener esa parte. Bueno, ¿qué tanto tiene que ver con la manipulación que se hizo de la nota? Es decir, se le da demasiada relevancia a este hecho y muy poca al triunfo del Checo Pérez, ¿no? Entonces yo creo que también esto tiene que ver con todo un manejo, ¿no? Claro, y también se le criticó en ciertos sectores de la población el hecho de que el querido Checo pues, sea amigo de un personaje tan, a mi juicio, es mi opinión, tan deleznable como el comandante, ¿no? Es algo que dice, oye, como pues, de amigo de este cuate, pero bueno, pues sí que es respetable también si se quiere llevar con él su amigo, pues allá él, está bien, yo no lo critico, porque pues es muy sus gustos, ¿no? Pero claro. Pero es parte de la manipulación de la nota, ¿no crees? Sí, claro. Sí. Mientras nosotros discutimos, el señor Pérez dice, sí es nuestro amigo desde hace muchos años. Con eso te das cuenta. De las ideologías somos amigos hace muchos años. Somos amigos, Punto, ¿verdad? Pues sí. Y te das cuenta que mientras nosotros discutimos y damos nuestro punto de vista, ellos felices. Saben andar en este camino entre los políticos, ¿sí? Tanto puede hablarle a Andrés como a Felipe. Y la fiesta en paz, ¿no? Pero gana más la noticia, más esas noticias. Sí, es mientras que eso de querer permanecer químicamente puros es imposible, ¿no? No te juntes. ¿Y cómo se junta con él? O sea, ¿cómo es posible? Pues sí, pues todos nosotros tenemos amigos desagradables, muy criticables. Incluso de otros partidos políticos, y no pasa nada, ¿no? Claro, pero quien quiere ser químicamente puro, pues ve eso como inapropiado. Pero pues, ¿quién es el guapo o la guapa que se salva de eso? Pues nadie. Eso no existe, ¿no? Claro. Está bien. ¿Qué otra cosa traen? Pues a ver, ¿tú con qué otra cosa vas a sacar? Más notas. A ver. Pero déjame contestarle aquí a Pablito. Oye, como el accidente tan feo que hubo en el periférico, ¿no? Sí, hombre. ¿Dónde? ¿Cuándo? No supe. ¿Cuándo? Sí, o curiosamente. Cruzando Valsequillo, ¿no? Sí. Ay, caray. No, en el periférico, venían cerca de Valsequillo fue. ¿Cuándo fue Pero eso? fíjense cómo se distorsiona la nota. Lo que más se dio a conocer fue la camioneta que salió volando. Y todo lo que los heridos, los muertos que hubo, un muerto y varios heridos, creo que fueron 20 coches. Es decir, las condiciones en las que está el periférico, de eso no se habla. No sé si han pasado por ahí, no hay luz, está horrible. Hay una falta de cuestiones. Parece que está trazado con algunos errores el puente, ¿no? Me decían eso. Hay unas como columpios, no sé, horribles, está muy mal trazado. Y además la iluminación desde Moreno Valle, se robaron las celdas solares. No sirven, creo que lo volvieron a arreglar y ahora se lo volvieron a robar. Desde Moreno Valle, ¿quiere decir que Moreno Valle se las robó? No, desde la época de Moreno Valle está el periférico sin luz. No, yo creo que desde antes, desde Melquiades Morales hubo un robo enorme de cables cuando era presidente municipal Marín y se robaron, pues, eso es pan de cada día. Fíjense que de hecho el periférico desde el inicio fue una obra pues muy deficiente en cuanto a su diseño, ¿no? En cuanto inconclusa, mal hecha. Yo creo que respecto del diseño no, más bien la ejecución de la obra no se llevó a cabo. Bueno, la echó a andar
se le acabó el Sí. dinero cuando el error de diciembre del 94, que recortaron todos los presupuestos federales a todos los estados, ya no alcanzó el dinero, llegó Melquiades, pues Melquiades traía otros proyectos, otras prioridades, Ya. no la continuó. Ajá. Sí. Y después el que le metió fue Moreno Valle al periférico. Bueno, O sí, sea, Moreno Valle le metió dinero a no muchas fue obras mal, grandes. no fue mal diseñada, más bien no fue ejecutada. No se llevó a cabo como... Bueno, se entonces, en ese ejecutó. caso, Sí. mal ejecutada, Sí. y les valió un queso, ¿no? Porque hay tramos verdaderamente terroríficos. Hay Sí. lugares donde hay que incorporarse, si uno viene de tal lugar y se quiere uno regresar, tiene uno que pasar abajo de puentes, y luego incorporarse al carril que uno Ay, quiere tomar. sí. Tienes que Es, atravesar un es horrible para suicida. meterte. Sí. Es muy, muy mal hecho. Bueno, mal Peligroso. pensado, mal hecho, como se quiera, pero la obra está terriblemente peligrosa en ciertos sectores, ¿no? Este tramo que va precisamente de la zona de por la 11 Sur hasta por la Vista, por ahí está cargadísimo de tránsito, es un tránsito súper Terrible. intenso. Creo que ayudó, y yo sí lo noté, creo que ayudó la regulación de la velocidad. ¿Sí? La fotomulta, yo noté que mucha gente, incluídome, le bajamos a la velocidad y procuro, por lo menos yo, respetar los 90 kilómetros por hora máximo. Aún así hay gente que no, y van a 100, 120, 130 o más, y hay horas del día que es verdaderamente terrorífico transitar por esa parte del periférico, ¿no? Claro, pero mi comentario iba en función de que todo esto que sabemos que existe queda opacado ante la cuestión de algo como lo de la camioneta, es decir, lo que es el circo, pues es decir, búscate algo con lo cual vas a tapar un problema muy grande que hay, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Sí, 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 sí. Y pesa Bueno, yo más, creo, incluso se hizo viral, si supieron, ¿no? Este video, ¿no? Que casi cae encima de un transeúnte que estaba por ahí muy cerquita, ¿no? La libró por segundos. ¿Eso cuándo fue? Ayer o antier, apenas. Wow. No fue el lunes, porque fue el día que estaba lloviendo, como a las 7 de la noche pasó eso. Sí, pero hay un trazo ahí que provocó que la camioneta saliera volando, digámoslo así. Sí, parece que quiso esquivar. O sea, sí, exactamente, hay algo ahí Sí. en el diseño de este puente, que este puente se hizo en la época de Moreno Valle. Pero fue una carambola tremenda, o sea, hubo varios vehículos y hay un 20. motociclista que está ahorita Terrible. inducido en coma porque pues, resultó con lesiones sumamente fuertes. Qué terrible. Es un asunto delicado, pero hay peores cosas. Bueno, esto en sí mismo ya es algo terrible. Sí. A ver, sí, a mí, hay a mí lo, a elecciones mí, el domingo. Perdón. ¿Qué pasó? Hay elecciones el domingo. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Pues creo que va a ser ya por fin los últimos clavos del ataúd del prianismo, ¿no? Bueno, Pareciera. Pareciera, mi alma pareciera. perversa lo desea. pero Todo se ve venir así. Sí, sí, de 6 estados, creo que 4 están seguros para 4. Morena Sí. y uno, creo que Durango estaría ahí en duda. Aguascalientes es el único que quedaría para los de la alianza PRI-PAN. Y todo esto conforma, pese a todo lo que digan, que es mal gobierno, que no está haciendo bien las cosas, todo lo que se haya dicho, confirma que la gente sigue esperando que Morena sea la solución. Y esto, ¿cómo se interpretará en el 24? Algunos analistas dicen que no es necesariamente una tendencia que se tendría que confirmar en el 24, no necesariamente, sí, no. pero ya después de 3 años y pico que Morena haya crecido en los estados gobernados y la oposición haya perdido los estados gobernados, pues son señales, ¿no? Sí, yo creo que
por lo menos hay algunos lugares claves, como yo creo que Hidalgo es uno de ellos, ¿no? Porque Pues sí, Hidalgo es el bastión del viejo PRI. exactamente. Entonces, Así es. imagínense que, pues, que se pierde ya por fin y que queda Morena. ¡Wow! Va a ser tremendo, ¿no? Tremendo. Pero sí es cierto que yo creo que actualmente Morena y sus gobiernos tienen que ser muy cuidadosos si lo que se quiere es, pues, si no asegurar, sí aumentar las probabilidades de que en el 24 bueno, hay una sucesión en la presidencia por parte de Morena. Yo creo que hay que cuidar muy bien, pues, las candidaturas, las obras, porque yo creo que ahorita la oposición viene con golpes muy fuertes, golpes muy fuertes, aunque también la oposición ha sido golpeada terriblemente. Vi gracias a los audios de Alito, las declaraciones de la candidata de Hidalgo, pues haciendo declaraciones pues muy desafortunadas, como que en caso de que yo llegue o cuando yo llegue voy a quitar todas las ayudas a los adultos mayores. Entonces, dice, pero pues ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? No. Oye, Olinto, pero habla en código, nadie podemos entender lo que él dice. ¿Quién? ¿No, no vieron el audio que difundió Alito? Alito, Está no, hablando, qué en el que está barbaridad. hablando en código para que nadie lo entienda. Digo, esto Sí. fue irónico, disculpa. No, pero ¿Cuál código? No lo entiendo eso. ¿te refieres al audio en el que está Cuando hablando está con Manuel Velasco, que no, están hablando, eso ya está bien hecho. ese Cuidando cae. su lenguaje, cuidando todo. Vamos a Así. hablar en código para que nadie nos entienda, ¿no? El Ajá, segundo, el primero del país, el segundo, ¿no? Pero sí, eso sí. es muy común entre los políticos. No, pero es que no había ningún código, pues lo Pero irónico de esto. es muy común. Quizá ustedes no han hablado nunca telefónicamente con algún político, pero cuando nosotros en el medio periodístico, cuando tenemos que tratar algunos temas y le preguntas, oye, ¿y cómo ves? No, pues allá el número uno piensa esto, pero pues el número uno de más allá piensa lo otro. Entonces, esas formas de referirse de no sé si llamarle código como lo dicen ustedes, o es la parte coloquial, la costumbre del manejo del lenguaje en el entorno de que piensas que te están grabando. Y entonces muchas veces es que hay pájaros en el alambre. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí, 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 claro. claro. Pájaros. Pero aquí el que estaba grabando era Entonces, Alito, pues puede hombre, ser si otra dices cosa. tú, cualquiera que diga el número uno, pues saben que es el presidente, ¿no? Digo, es obvio. El número dos, pues es el secretario de Pues Gobernación. sí. Y así, o sea, como que es bastante infantil Recordemos las botellitas, referirse. ¿no? Ajá, ¿Cómo? Recordemos las la botellas botella de coñac de coñac en la grabación de con Marín Mario y Marín Camel. y Y Camel Nasif. Camel. Oye, Pues eso, tengo unas botellas. en la posverdad ya se logró un lugar, esa frase. Yo tuve Sí. la oportunidad de preguntárselo Mira. a Nasif. Ajá. No quiso darme una entrevista, pero le pregunté, oye, ¿y qué onda con las botellas? Y me dijo, más o menos, dice, yo estaba en París y venía yo para México y me enteré de lo que había ordenado Marín. Y entonces en el duty free del aeropuerto compré, así me lo dijo él, 2 botellas de cristal, no me acuerdo si me dijo checoslovaco o de Limoges, una cosa de esas, carísimas, de coñac. Dice, y yo las compré para mí, pero cuando vi lo que había hecho, dije, te mando una y le mandé las 2. Dice, y se las bebió, creo que el mismo día. Estaba hasta molesto de que ni siquiera le invitó el coñac. Pero la interpretación que le dio Lidia Cacho, en todo su derecho y con toda la experiencia de las investigaciones que ella había hecho, Claro. pues te permite empezar otra cosa. Y como no hay referente de información transparente del otro lado, pues la posverdad se quedó con eso. Claro. Como la posverdad se quedó con que se cayó el sistema. La Ajá. frase que pronuncia Diego Fernández de Ceballos y que se la adjudican a Manuel Bartlett cuando el que la pronuncia es Diego. Y simplemente Manuel Bartlett dice, pues sí, se cayó de callarse, no de caerse. Porque era la primera vez que se usaba un sistema de cómputo
para contabilizar los votos. Ah, Yeah. mira. Okay. Esa era lo ha dicho en algunas entrevistas Bartlett, y incluso Sí. hay un libro en donde Sí. él hace la descripción. Pero la posverdad, ¿cuál es? Que lo dijo Lo él. que todo mundo dice. Y como Para decía, Se ha que lo cargado con el dijo. muerto todos estos años. como decía Fuente Ovejuna, ¿quién mató al comendador? Pues Fuente Comendador, sí. Ovejuna mató al Fuente comendador. Ovejuna. Eso, pues es lo que pasa. Sí. Lo Sí, que sí, la sí. gente diga. Sí, lo que llama la atención es que en esta grabación con Velasco es el cuidado que tiene Alito al hablar. Porque él está grabando. Claro, él es el que Claro. está grabando y él sabe lo que va a hacer con esa conversación. Estoy comiendo mi papaya. Ya vimos. ¿Ya le echaste limoncito? Sí, sí, sí. Jamás le pongo limón yo a nada, ¿no? Dios me libre. Igual yo. Oye, esa conversación me parece muy burda, me parece muy tonta. Yo creo que hay muchos estilos y para ser político hay que tener altura, ¿Cuál ¿no? conversación? O sea, La de pues esta es la que Velasco. están mencionada de Velasco con este Con señor Alito. político, ¿no? Con Alito, o sea, me parece como muy tonto, ¿no? Sí. Realmente no trasciende. Y no creo que se termine su carrera porque todos están igual. La Ni de carrera dónde agarrar. ¿quién? Alito. De Alito, o sea, es muy difícil terminar con todo eso, ¿no? Todos están igual. Como dijera mi abuelita, están cortados todos con la misma tijera. Lo que está mal es el sistema político mexicano. Lo Sí, que claro. está Así mal es. es los políticos, la gente que se dedica a hacer política. Lo que Sí, está sí, mal así es. es el sistema de complicidades que se genera sobre pretexto de hacer política. Eso es lo que Sí. está mal y eso es lo que no se Claro. combate. Sí, Pero sí. cuando el presidente le pone el dedo en la llaga o le pone limón a la herida, brincan todos, y ahí es donde dices, Claro. mira por dónde va la... Fíjate, Claro. nada más y nada menos de Claro. lo último que podemos ver es esta alianza que se está generando es en el Senado, de Lili Telles con En Kenia el López Senado. Obrador. Ahí lo ves un poco Ahí más está frontalmente. terrible, ¿eh? Sí, y Bueno, Terrible. pero esta ella Xochitl está en su Gálvez. derecho de defender sus ideas y defender su posición política. ¿Quién? Perdón. Lili Telles. No, sí, sí, claro, pero yo me refiero a la forma en que lo hace, ¿no? Ayer lo que le gritó Bueno, oye, a Noroña. si escuchas a Noroña, pues está peor. Pero fíjate, Noroña es muy escandaloso, es alevoso, pero por lo menos yo me he puesto a ver sus discursos, algunos de ellos, y digo, bueno, pero ofensas nunca dice, No, por favor, es a ver, altisonante, a ver, pero a groserías ver, nunca. te lo voy a poner, A te ver, lo voy a venga. poner, A ver. lo voy a poner, no, por favor, Olinto. A mí me parece que los políticos han perdido estilo. Claro. O sea, Sí, han caído claro, muy bajo, claro. muy Muy bajo. bajo, muy burdo, Pura vulgar, agresión muy entre vulgar. ellos. Es una Sí, vulgaridad brutal ya. sí. Parece que estamos en el barrio. Peor. Sí, sí. Ajá. Sí. Disculpando a los que hemos vivido en el barrio. No, yo soy de barrio, ¿no? Pero en el barrio tiene Bueno, sentido, en el barrio, en el está contexto del barrio. terrible, ¿no? Pero Oírlos ya, hablar. Tenemos principios y valores en el barrio. Acá sí, no. A En ver, el no sé Senado si ahorita es no hay eso, ¿eh? Es terrible escucharlos. La que verdad da le pena. esa bola de cristal de que vamos a ganar 6 de 6. Pues son las encuestas que, ¿por qué pierde? Fox, las campañas en los extraordinaria compañera de izquierda y jefa de gobierno, el señor X, hay una socio, parte donde habla de se llama Princesa. esta. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muy... A ver, este es el discurso que ayer mucha gente lo comentó. Voy a ver si lo pueden poner desde el principio. Sabía cómo iba a estar el debate hoy aquí, las provocaciones trotskistas, pero hagan de cuenta que aquí tengo un chango y acá tengo un león, mis nahuales. Y es terrible que se use a un indigente para tratar de denostar a una persona. Es clasista, es racista, es miserable. Pero yo vuelvo a insistir. De mueca.
¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otros paniaguados que te ladren, princesa, porque a mí me podrán decir lo que quieran, menos me acusarán de traidor al pueblo de Iztapalapa o al pueblo de Sonora o al pueblo de ningún lugar, porque yo sirvo con pasión, con honestidad, con entrega, con compromiso, con valentía, diputado, a nuestro pueblo. Permítame. Y miren aquí los comentarios machistas. Sí, ¿con qué objeto, diputado no, Ramírez? Concluya, entonces, concluya, ¿no? Sí. Presidenta, es estimable el debate, la gracejada, el chiste, pero la expresión que acaba de hacer mi querido amigo, el diputado Fernández Noroña, en relación a una compañera senadora, a una compañera legisladora, es inaceptable. La comparación no necesita explicaciones. Fue muy claro el objeto de la referencia del diputado Fernández Noroña. Le pido que caballerosamente especifique o retire, no por Joaquín Sabina, por él, a quien conozco y estoy seguro que por molesto que esté, sería incapaz de increpar a una mujer haciendo una comparación como la que acaba de hacer. Gracias, Muchas gracias. senador. Continúe con su participación, diputado. Primero me asombra. A ver, permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Aleida? Dígame. Vamos a volver a solicitar que por favor en la mesa directiva hagan valer el reglamento que nos rige en este debate. Veo que aquí hacen uso de la palabra sin dar ni siquiera el fundamento bajo el cual piden el uso de la palabra y hacen una intervención. Entonces, si eso se va a validar, y se lo pregunto a la mesa directiva, para que entonces, sin tener objeto alguno, hagamos uso de la palabra, abramos el micrófono y digamos todos los calificativos que quiera la oposición escuchar de nosotros, o nosotros de ellos, viceversa. Yo creo que no es esa la regla del debate. Ese es el diálogo y esa es la forma en la que se comunican los legisladores en el Senado. Esa es la clase política. Ese es el nivel de interlocución. ¿Qué onda? Pues sí, se ha empobrecido muchísimo, se ha vulgarizado muchísimo, muchísimo. Que bueno, mira, no es por disminuir la bajeza de este nivel, sino yo he visto otros lugares donde en las cámaras de diputados o legislativas de algunos países, ahí sí se agarran a moquetes, ¿no? Pero durísimo. Y las ofensas son fuertes. Ahora, algunas son con mucha elegancia, como en Inglaterra, ¿no? Pero pues es común que sea muy encendido el debate a veces, nada más que aquí en México yo creo que se ha llegado, aparte de encendido, a un nivel de vulgaridad verdaderamente enorme, ¿no? Creo. Sí, yo creo que se ha vulgarizado muchísimo, es ofenderse unos a otros, en lugar de hacer alguna propuesta, es el ataque constante, ¿no? Y eso es muy desafortunado. Baja mucho el nivel de lo que esperamos en una cámara, ¿no? De senadores, de diputados, de la que sea, ¿no? Sí, porque bueno, yo voy de acuerdo que defiendan sus ideas y bien, aunque sea fuerte, ¿no? Está muy bien. Pero, por ejemplo, eso de decir changoleón, porque además está diciéndole que es un indigente, como si ser indigente fuera algo... No, es que el origen de eso es que ella le dice changoleón. O sea, ven que hubo un personaje hace muchos años de un conductor de Televisa, Facundo, creo que se llamaba. No me acuerdo. Fueron a un indigente y que le hacen una entrevista burlona, ya sabes, el estilo Televisa. Y oye, ¿y tú quién eres? Y el señor que era tipo alcoholizado, peligroso, lo que tú quieras, vivía sobre una caja de cartón, le dice, yo soy el changoleón. Y de ahí viene toda una serie de reportajes que hace el Facundo de este personaje que después parece ser que se rehabilita. Parece ser que se rehabilita. O sea, ahí se quedó.
Pero tú dices que en otros países se dicen peores cosas, pero yo vivo en México, no vivo en Japón. No, sí, No sí. vivo en China, no vivo en Inglaterra, donde el estilo y la manera de hacer política es diferente. Sí, En claro. las Cortes en España los discursos son muy fuertes, pero muy respetuosos de la investidura del legislador. Se dicen cosas horribles, sí, pero el lenguaje que se maneja corresponde a un protocolo de comunicación dentro del propio poder legislativo. Y aquí creo que se han acorrientado de acuerdo. Muchísimo, muchísimo. Sí, pues terrible, terrible. Bueno, qué vergüenza. Pero hay elecciones el domingo. A ver, Oye, por cierto que en Aguascalientes, la hermana de... Aguascalientes, no Aguascalientes. Aguascalientes. La hermana de Blanca Jiménez, la poblana, su hermana es la que está contendiendo. Y se llama Tere Jiménez. Por eso es que entra por el lado del PAN y de la... No sabía eso. Pues háblame, tienes mi teléfono. Tere Jiménez, la candidata por la alianza por Aguascalientes, es hermana de Blanca Jiménez, del fallecido Genaro Ramírez del Hospital de La Paz. No, o sea, por ahí va toda la Jiménez no puede ser Ramírez. No, o sea, el esposo, el que falleció. El esposo era, ya me hiciste bolas. Genaro Ramírez, esposo de Blanca Jiménez. ¿Qué tiene? ¿Sí? Bueno, nada más estoy dando la referencia por si lo conocías. Bueno, Blanca Jiménez era cuñada entonces de Genaro Ramírez. Y es hermana de Blanca Jiménez, la panista poblana. ¿Ella qué hace en Aguascalientes? Pues es su hermana, ha de vivir allá. ¿Qué hace ella en Aguascalientes si Blanca Jiménez es poblana? Esta señorita o señora es poblana, nació en Aguascalientes. Tere Jiménez fue presidenta municipal allá en Aguascalientes. Y nada más te doy la referencia que la conexión es con Blanca Jiménez, porque son hermanas. Ella contiende como candidata para la gobernatura. ¿Sí? No. ¿Pero es poblana o no ella? Es lo que estoy preguntando, pero el señor que no leyó a Ferniza nunca no sabe contar las cosas. Tere Jiménez dice, nació el 25 de mayo de 1984 en Valle de Bravo, Estado de México. Así dice. Estudió licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una vez graduada, ha cursado 2 maestrías en Gestión Pública y en Políticas Públicas. Esta por parte de la Universidad La Concordia. Actualmente está estudiando un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Durango. Su preparación académica le ha permitido especializarse en la planeación municipal, políticas públicas, derecho electoral y equidad de género. En el sector público ha sido coordinadora general de la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes. Fungió como secretaria de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes. Ha ocupado distintos cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal. Su desempeño profesional siempre ha estado relacionado con el fortalecimiento municipal y el federalismo, que son la base de la organización social y política en México. No dice nada de Blanca Jiménez, que sea hermana, que tenga relación con Puebla. O sea, ¿cómo se llama Blanca Jiménez? No tengo el nombre completo. Pues a lo mejor estás confundido, porque Blanca Jiménez, no sé si es Esquivel. O tal vez. Ya armaste aquí un asunto, Blanca. Ya pusiste a investigar a Jesús Manuel. A Jesús hasta la cocina. Acá dice Blanca Alicia Jiménez Esquivel en Facebook. O sea, ¿de dónde sacas que es hermana? ¿Te consta que es hermana? No, como no me consta. ¿Te consta que es hermana? No me consta. Entonces, ¿cómo dices que es hermana? ¿Por el apellido lo pensaste o qué? Bueno. Estás armando un cotorreo. Blanca Jiménez Castillo es. La panista es Blanca Jiménez Castillo, ¿correcto? ¿Correcto? No sé. Yo la verdad ignórolo.
Yo tampoco soy. Víctor. Sí, no sé. No sabe. Aquí dice Blanca Jiménez Castillo. Esta es la panista poblana. Ah, pues Pero entonces dice que sea, no dice que sea hermana de, y es Jiménez Castillo, no es Jiménez Esquivel. Entonces, ¿de dónde sacas esto de que sea hermana? como dicen los chavos ahora, nada que ver o cero que ver. Nada que ¿De ver. dónde sacas que sea hermana de Blanca Jiménez? Ya lo hubieran dicho los panistas acá, ya se hubieran volcado en Aguascalientes. Están volcados en Durango. Por allá hay mucho panista poblano. Pero además esta Tere que dices, Tere Jiménez, nació en el Estado de México, ¿no? Sí, No Valle en de Bravo. Aguascalientes. No. ¿Y va a ser para gobernadora de Aguascalientes o qué, Víctor? Sí. De Aguascalientes. Y con Pero ella no muchas nació ahí. posibilidades. No importa, la Constitución no dice que tengas que nacer en el Estado. Ajá. Con que Ay. lleves años de residencia, no, por favor, hombre. Rafael Moreno Valle no nació aquí, nació en Nueva York, le inventaron el acta. Mariano Piña Olaya le inventaron el acta. Todavía están vivos ahí los que ayudaron a falsificar el asunto de Huaquechula. Él nació en Un Guerrero. delito. Es un delito. No, no es un delito, era el sistema. Había Es un Falsificar deleite. documentos, pero quisieran. falsificar documentos Bola es de corruptos. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos el gobierno que tenemos, por los 7 décadas anteriores. exactamente. Ese es el Ujú. verdadero problema. Por eso los problemas que está enfrentando el gobierno que tenemos. Bueno, Así es. ya Así ese es es. otro asunto, porque también ya después de 3 años, pues ya es como para que vayas dando color, pero de qué lado Pero vas. no puedes acabar con un sistema de No, cuántos pues, años, Ahora, de cuando tantas no, décadas. pues es que es muy Claro. complicado, necesito otros 6 años. No. no. No, ni con otros 6 años, Jesús Manuel. George, se requiere como 20 años para modificar todo esto. Pues de una vez que sean 24 para que Pues Yo 24. creo que hay Sí. asuntos que entrados en gastos, pues quédense con el país. yo creo que hay aspectos que sí se han podido mejorar, algunos casi erradicar, como el huachicoleo. Se No. disminuyó. Pues, ¿O tú crees que sigue exactamente igual? a Sí, ver, se ha disminuido en la muchísimo. columna hoy de Riva Palacio, donde habla. No, Pero él no Palacio, es creíble. pero ¿cómo Él le crees? cree a Es Riva creíble para Palacios. ti, no es creíble para ti, pero es un No, pero él no periodista da datos de No, certeros. son muy que no poca, sea muy poca creíble de- porque le pega a la 4T. No, es que no da datos No, reales. pero ¿cómo no, hombre? Lee la columna. Pero el hecho de que lo diga Riva Palacio, ya con No. eso, no, es incluso hasta ofende, lo dice. Ofende la inteligencia de quien descalifica por estar en contra de la persona. Bueno, entonces habría que también matizar con otras opiniones, no nada más la de él. Claro. ¿Sí? No, Pero yo creo que no, yo creo que que ustedes van a las juntas de los lunes, caray. No, espérate, porque te digo que hay que matizar, porque hay Víctor, aspectos. no te invitan a las juntas de los lunes. No, pero es ¿A que él dónde? nada más le pega y le pega al sistema. No, Riva Palacio es parte del complot. Es como, Ajá. sí, no. O sea, hay que leerlo, sí, hay que leerlo y enterarse, pero no Y a nada más más. quedarse con- Y más opiniones. Sí, está bien, yo no digo que no, pero no nada más a él. Claro. Ahora, yo No, creo mejor que vamos a el hablar de presidente- psicología, porque con ustedes de política. Espérame, gracias. No te gusta lo que decimos de No. política, ya vio. No, pero digo, cuando tienen una razón poderosa, pues sí, les doy la razón. No. Es Pero que- pues no como que Riva Palacios es la referencia. No, mira, Sí, yo creo que fíjate, Riva yo he dicho que yo sí no estoy de acuerdo en nada. Es un periodista connotado que López Obrador no lo quiere. No, No, nada pero más. no es que no lo quiera. Fue funcionario de un gobierno. Pero eso no lo hace una persona. No, yo Pero creo él en que. su columna de hoy, y es el que ha estado dando más datos relacionados con el caso de Hertz Manero, hoy habla del asesinato de Sergio Carmona Angulo, que es el que manejaba el huachicol allá en la zona de Monterrey, y hace una descripción de las investigaciones de la DEA y de lo que se manejó en su momento, de las relaciones que tenía, y revela un asunto en donde dice
Acá dice, el columnista Salvador García Soto de El Universal en febrero apuntó: Carmona Angulo inyectó 500 millones de pesos aproximadamente el año pasado para las campañas de candidatos de Morena a las gubernaturas en Nuevo León, donde puso el 20% de ese total. Nayarit, Michoacán, Zacatecas y Campeche y Sinaloa y Tamaulipas, donde también financió para presidencias municipales y alcaldías, decía García Soto. Y entonces la conclusión de la columna es que, como este señor Sergio Carmona fue asesinado, la conclusión que saca Riva Palacio es que el hombre al que nadie quería vivo, porque sabía demasiadas cosas y tenía demasiados amarres en relación a los orígenes del financiamiento de campañas políticas, no de un partido, de varios partidos políticos. Y ahí es donde te pones a pensar, híjole, mano, la narcopolítica ya llegó. A eso iba. Ya se quedó estacionada, no nos hemos dado cuenta. Mira, a eso iba. Yo creo que el presidente se excedió, o sea, soñó demasiado pensando en que la violencia en México, que tiene que ver absolutamente con esto que acabas de decir, iba a erradicarse en su sexenio. Pues voló demasiado, se voló. Ahora eso es malo, ¿no? Yo creo que pecó de ingenuo, porque ahora lo que sabemos es que el poder del narco, incluso no nada más es de México, las conexiones con poderes enormes del mundo, incluso del mismo gobierno de Estados Unidos a través de la CIA, por ejemplo, que está metido en toda Latinoamérica, es gigantesco. O sea, yo creo que no va a ser posible en estos 6 años ni en más años. Yo creo que el asunto es extremadamente complejo y hay que luchar contra poderes verdaderamente descomunales. Es muy difícil, yo creo que eso excede mucho estos 6 años. Pensar que en 6 años iba a erradicar, pues sí, pecó de ingenuo. O pecó de ingenuo porque hay poderes, vaya, espantosos que están controlando todo esto, ¿no? El narcotráfico no se trata más de que el cártel Jalisco, el cártel, etcétera. No, es algo mucho más allá, y que incluso tiene que ver hasta con la CIA, tiene que ver con mafias poderosísimas, mafias rusas, mafias italianas, y eso no es cualquier cosa. Eso no, que están infiltrados en la política, por supuesto que sí, por supuestísimo. O sea, yo creo que estos cuates no, por estos nuevos programas que está implementando el gobierno, va a decir, bueno, pues ya hay que retirarse de México. Bueno, pues sería de verdad pensar que los santorreyes existen, ¿no? Pues no. Los cuates no van a dejar el país ni las regiones de México así porque sí. No, es algo bestial, brutal. ¿Se acuerdan cuando la molestia que generó cuando Hillary Clinton dijo que en México había un narcoestado? Sí. Sí. ¿No será cierto? ¿No? Decían que esto estaba, que no era cierto, que cómo se le ocurría decir eso, ¿no? Pero ¿cómo no se mordió la boca esta mujer, Hillary Clinton, cuando Estados Unidos ha tenido... no, yo no digo que allá no. Sí, se ha metido en toda Latinoamérica poniendo y quitando gobierno. Pero no será cierto cuando te das cuenta de la fuerza militar que tiene los cárteles en México. Por supuesto que pueden sí. colocar los retenes en cualquier parte, cuando están patrocinando a candidatos, cuando son dueños de territorios, cuando ellos marcan la pauta de tantas cosas, cuando hay una denuncia del cártel Jalisco Nueva Generación que el gobierno de México está favoreciendo con la construcción de una serie de puentes y carreteras en el llamado Triángulo Dorado al cártel de Sinaloa. Pues hay un montón de datos que de repente dices, pues, híjole, man. Es desalentador. A veces dices, bueno, pues entonces, ¿qué nos espera, no? Pues sí. Olinto, te escuchas demasiado inocente con tal todo lo que dices, que cómo es posible, cómo es posible que el señor Andrés apenas se dio cuenta. Pero te he de comentar que el señor Andrés, que está en la política desde hace muchos años, desde jovencito, ¿tú crees que él no sabe cuál es el manejo de la nación y todos los grupos que han vivido y existido durante muchos años? Entonces yo no creo que diga, es que apenas lo descubrí. Dices, no es cierto. Bueno, yo creo que está sumamente enterado, sabe el tejimaneje de la política, sabe aguantar, ha vivido de la política y sabe dónde estaba parado.
sea, no es que ahorita viene a descubrir el México. Entonces, él viene desde jovencito, ¿verdad? En todo este movimiento político, ha vivido de la política y sabe cómo hacerle. El hecho de hablar de esta manera, pues le conviene, ¿verdad? Como esa inocencia, el negar, pues cómo es posible, nunca me di cuenta, aunque sé todo lo que pasa en la nación. Entonces, sería como muy inocente pensar pero lo que has descrito. La encuesta que hace Alejandro Moreno, que no es de la 4T, es del grupo Bloomberg, 57% aprueba la labor de López Obrador en el mes de mayo. El presidente obtuvo un nivel de aprobación ciudadana de 57% en el mes de mayo, apenas un punto más que el mes anterior, mientras que la desaprobación del mandatario registró 41% según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero. El estudio muestra que de febrero a mayo el apoyo popular al presidente ha permanecido estable en una franja de 54 a 57% de ciudadanos que aprueban su labor al frente del gobierno. Ahí está la gráfica. Pues a mí nunca me han preguntado. Médicos cubanos, ¿perdón? A mí nunca me han preguntado. Porque ya saben cómo piensas, esto es para el pueblo. Posturas ciudadanas sobre que el gobierno traiga a médicos cubanos, 47% lo aprueba, 47% lo desaprueba. Que el gobierno cuide a los miembros de las bandas criminales porque también son humanos, de acuerdo el 16, en desacuerdo el 82. Cumbre de las Américas, la postura del presidente es un acierto el 34, es un error el 53. ¿Cuáles son los países que debería México tener una relación más cercana? Con Estados Unidos y Canadá el 63%, con Cuba, Venezuela y Nicaragua el 14%, les da igual el 20%. La evaluación del desempeño del gobierno tratando los siguientes aspectos: vacunación, empezó en el 53, va en el 73. Muy mal, empezó en el 24, va en el 18. Economía, aquí miren la gráfica, es interesante, ¿eh? La seguridad pública, hubo un momento en el que estuvieron casi al punto en diciembre del año pasado y luego se volvió a abrir. Cuidado. La corrupción casi está pareja. El rumbo del país, pues más o menos. Digo, si comparábamos esto con el desempeño de Fox o de Cedillo, o de Peña o de Calderón, quién sabe, no tengo los datos a la mano, pero a mí se me hace interesante este dato. El 57 lo aprueba y el 41 no lo aprueba. Y esto en relación a un sondeo que lo hace todos los días, el tracking pool que hace Mitofsky, dice Andrés Manuel, aprobación 58, desaprobación 41 en mayo. Ayer fue, no tengo el de ayer, pero en el de ayer la diferencia era de 9 puntos entre los que lo aprobaban y los que lo desaprobaban. Estaba en el 60, mitad del 54, 55, 56, 57, la encuesta que tú leas. Pero la desaprobación ha subido y cada vez es más cercana. Ese es un detalle interesante. Los que lo desaprueban están creciendo y los que lo aprueban no han crecido. Eso es interesante. Hay un detalle ahí que no sé si lo notaron en las preguntas. No sé si estas encuestas estén basadas en el tipo de preguntas que se hacen. Y hay una pregunta... Todas las encuestas están basadas en el tipo de preguntas que se elaboran para hacer el levantamiento de la encuesta. Exactamente, pero estoy leyendo algunos ítems, como dicen, y una de las preguntas me parece que metodológicamente es un error muy grave. Está muy mal hecha. O sea, por ejemplo, que el presidente, que algo así, lo voy a decir mal, pero quizá la puedas leer mejor, cuide a los narcotraficantes, a los malos, que los cuide porque también son seres humanos. Eso está muy mal hecho, eso es muy tendencioso porque no es así. ¿Cómo lo hubieras preguntado? No, bueno, no tengo la respuesta exacta porque es una cuestión metodológica. O sea, bueno, así yo te voy a decir que las empresas que se dedican a esto contratan a personas especializadas en el lenguaje.
Yo te la pongo al revés. Sí. ¿Quién contrata esas empresas? No, exactamente. espérate. No, espérame, déjame terminar. Como dijo ¿Quién contrata esas Apolinario. empresas? Espérate, ¿Perdón? ¿quién contrata esas empresas? Es como la ciencia. Cuando hablamos de ciencia... En este caso, te voy a contestar. Ajá. En este caso, Alejandro Moreno trabaja para Bloomberg. Sí, Mitofsky trabaja para El Economista. por eso. No hay otra encuesta que tenga yo a la mano. No sé si La Jornada o si Ibarra de Pigmenio. Pero a lo que yo voy es que... Todos los presidentes tienen a sus encuestadores de cabecera, todos. Pero yo lo que dice dice Olinto es cierto, Jesús Claro. Manuel. Para que Sí. tú hagas una pregunta, primero tienes que validar la pregunta. Claro. Ya que la validas, entonces ya la puedes usar o no la puedes usar. La elaboración del cuestionario es el punto de partida del éxito de un negocio. Por eso, ahí es donde los tienes que especialistas cuidar. dicen, es una radiografía. Pero hay sesgo, hay No, sesgo, claro. hay un sesgo. Incluso eso sucede hasta en la investigación científica también. O sea, Sí. hay sesgo en que lo acepte el 57%. No, hay sesgo en la Ahí elaboración. no hay sesgo. ¿Hay sesgo en los que lo critican? No, ¿Cómo? no, espérame, es que no me dejas No terminar. entiendo. Es que no me dejas terminar. Ah, bueno. En el tipo de estructuración o cómo se estructura la pregunta, porque si tú le dices Claro. en la pregunta, ¿estás de acuerdo en que el presidente o algo quiera proteger a los malos porque también son seres humanos? Ya no Automáticamente hay una tendencia, automáticamente. Claro. No, ¿cómo va a Claro. proteger a los malos? No, es ¿Cómo que lo es hubieras por lo preguntado? tanto, te digo, no tengo, porque eso hay que hacerlo con mucho cuidado. No tengo yo la Más o respuesta menos, para correcta, tener ¿no? una idea de A lo mejor Por ejemplo, si le quitas el término de malo y le pones a los narcotraficantes o no sé, pero hay reglas, hay toda una forma de estructurar las preguntas que las tienes que ir validando antes de llevarlas a cabo en una encuesta. Y esto es algo que había que dudar si realmente se hace, porque lo primero que tienes que checar es que no haya una insinuación, una sugestión a la respuesta. Por ejemplo, puede ser, ¿está usted de acuerdo en que los delincuentes o los narcotraficantes sean derechos de los derechos humanos, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Por el hecho de ser un ciudadano, la ciudadanía no se pierde por ser delincuente. Entonces, Claro. una persona que es delincuente es sujeto de derechos humanos, pues claro que sí, nos guste o no, claro que sí. A ver, eso a mucha gente no les puede. por llevarte la contraria, solo para precisarlo. Ajá. La pregunta dice, o sea, es una, en el área de posturas ciudadanas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno cuide a los miembros de las bandas criminales porque también son humanos? Ahí está, el sesgo. ¿Cómo lo hubieras preguntado? Mejor, ¿está usted de acuerdo que las personas delincuentes o etcétera sean sujetos de derechos humanos, por ejemplo, de los derechos humanos? Nada más que la afirmación que da lugar a esta pregunta es una declaración que hace el presidente. Yo nunca le he escuchado al presidente decir que hay que cuidar a los malos, así, que a los criminales que hay que cuidarlos. Dijo, también son seres humanos. Por lo tanto, tiene polémica la declaración. Pero eso es cierto, aunque seas delincuente, eres un ser humano. Sí. Está de acuerdo. Tienes derechos seas y obligaciones. Bueno, aunque le vayas a la América, eres ser humano. Vamos, ya claro, pronto. así de simple. Mira, mucha gente estaría de acuerdo en continuar con las políticas de antes, de llegar y masacrar a la población de donde estaban X personajes, y masacrarlos, o lo que decía, eso es cierto, de mátalos en caliente era una orden, y masacrar, asesinar, y esto está justificado en el odio y en el rencor y en el resentimiento que hay en la población, que sí es cierto, dan ganas de acabar con toda esa gente, pero oye, entonces me voy a poner en el mismo plano que ellos, asesinar, masacrar. Yo creo que no. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Yo creo que no. Y mucha gente quiere que regresemos a esa política de enfrentamiento. Dios nos libre. Con toda la poder. Dios todo nos libre. No, pero sí hay mucha gente que lo desea, ¿eh? Yo no conozco mucha gente que diga eso, pero bueno. Víctor Gómez. Pues veo que seguimos con la misma charla, con el mismo tono de confrontación, o sea, no llegamos tampoco nosotros a un acuerdo,
pero lo que sí sé es que hay instituciones que deben de poner un orden y la existencia o no existencia y la defensa de alguien. Yo creo que si tú cometes un delito, tendrás que pagar de ese delito o reparar el daño que has generado. Claro. Yo creo que no puedes decir es que deben de existir. O sea, yo creo no podemos justificar. Si hicieron un daño, que paguen. No podemos estar viviendo como sociedad en la inseguridad de no salir, de vivir en el secuestro, de vivir en un golpe, de un daño, de una confrontación. Yo creo que como sociedad tenemos que reconstruir todo el tejido social, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, si lo vemos desde las autoridades, cómo se están hablando, nosotros también hablamos de esa misma manera. Yo creo que como sociedad debemos de decir ya hasta aquí, ¿no? Ya basta. Aun cuando tengamos autoridades que están siendo aceptadas o no, yo creo que él tiene que dirigir, el señor presidente, a todos los mexicanos, servirles, no hacer confrontaciones, no hacer divisiones. Ustedes porque son ricos, ustedes porque son pobres, vamos a favorecer. Yo creo que la regla es la misma para todos y bueno, tiene que no ejecutarse. Ha llegado al tema de decir ustedes porque son feos y nosotros porque somos bonitos. Sí, pero sigue la división. En el lenguaje y en los términos que utiliza, sigue habiendo la división. No tengo... Exacerbación de las diferencias, y es parte de uno de los postulados de la revolución maoísta. Sí, yo hasta donde sabía que el líder tiene que unificar, democratizar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, con todo respeto y mucho cariño. O sea, sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. ¿A qué me refiero? A que es inevitable, y no conozco sociedad, excepto el comunismo, que es utópico, porque no ha habido jamás una sociedad comunista, ¿sí? Es la única donde se habla de igualdad. Por lo demás, cualquier sociedad establece diferencias, querámoslo o no, nosotros mismos lo hacemos. O sea, no hay sociedad, no hay persona que no haga diferencias, que no haga estas divisiones. Eso es casi una condición de cualquier ser humano. Clasifica, la clasificación es parte de la consustancial al ser humano, o por lo menos a la sociedad donde vive. Ahora, yo creo que esto que dices es muy interesante, Víctor. Yo creo que hay que decir ya basta. Por ejemplo, en el plano del poder legislativo. Urge, pero desde hace muchos años, una reforma profundísima. Por ejemplo, en la administración del ejercicio de la justicia, por ejemplo, en los ministerios públicos. Dios nos libre de caer para hacer una denuncia en un ministerio público. Eso. Y luego, el ejercicio de todo lo que implica. Si uno va a Ciudad Judicial, por ejemplo, es tan desalentador, indignante tener que estar dando dinero en cada escritorio donde te paras, porque más arriba requieren sus cuotas cotidianas. O sea, eso es demencial. Pero esto que dices de urge me parece muy interesante, porque me llevó a la parte de la literatura y de la bohemia, como escribiera Vicente Fernández Jr. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Dirían una persona que me arrulle, y etcétera, etcétera. Dirían Vicente Fernández, pero bueno, pues ya. Dirían tus amigos, ostras. Ostras. Y falta el último. ¿Qué ostras? No lo entiendo eso. Las expresiones de los españoles, ostras, así como que wow, ¿no? No, yo creo que eso es de las películas que tú veías cuando eras niño. Es que yo nunca, no he tenido la suerte de ir a España. No. Bueno, pero yo sí he tenido amigos españoles que sí lo dicen. Tengo amigos españoles que sí lo dicen. Yo he escuchado hostias, pero no ostras. Ah, también hostias, sí. Ostras, y otras más. Pero iba yo a decir lo que más, espérame, a donde iba es, y falta el último, las cárceles. ¿Cuáles cárceles? Todas las cárceles. No sabes lo que es una la cárcel. canción de Vicente Fernández, ¿sí? No, de nuestra realidad cotidiana. Bueno, ahora ya hay algunos periodistas que podrán dar fe de eso y escribir desde dentro. Ya. Sí, Ay, Arturo. En épocas donde sí se perseguía a los periodistas, en épocas donde sí se desaparecían a periodistas, sí, desde el gobierno, desde la Junta del Gobierno. Ahora los matan.
Bueno, pero en los gobiernos municipales, en zonas muy... así, No, muy- hombre. Pero, ¿tú crees que Andrés Yo me Manuel acuerdo ha un día mandado que- matar a alguien? ¿Ha mandado a la cárcel a critiqué alguien, Andrés a un Manuel? presidente municipal del todopoderoso tricolor, man. Lo critiqué, pues ya ni me acuerdo de qué, man. Ya no me acuerdo el tema, hace muchos años. ¿Cómo te fue? Y me mandó llamar y me invitó a un café en el Armandos, frente de donde yo laboraba, ahí en la Avenida Juárez. Y llegó el ciudadano, así como indio ladino. Oiga, pues es que usted, es que tiene que ver, usted es joven, tiene que hacer amigos, no haga enemigos, está usted muy joven. Nosotros somos pasajeros. Yo voy a estar, o sea, ya me voy, pero usted tiene que hacer amigos. Imagínese, ¿qué va usted a hacer el día que necesite, que yo no se lo deseo, pero que un familiar tenga un accidente y que le tengan que hacer la autopsia? Y usted dice, no, ¿cómo van a hacer la autopsia a mi familiar? ¿No? A ver, ¿cómo se dice? Pido la dispensa. Dispensión o dispensa. Dispensa. Y si no tiene usted amigos, pues ¿quién le va a hacer caso? Una cantidad. Claro. No, hombre, a ver, el mensaje era muy claro, por favor. Claro, ya te lo había dicho. Todas las cosas que no he escuchado yo a lo largo de mis años en estas labores, por favor, hombre. Ya me imagino. Bueno, ¿qué Pues más? así las cosas. Pues ya, nada, yo creo que... ¿Les gustan las gorditas? sí. A ver. Más las flaquitas. Las gorditas de comer. Dicen ¿En qué que sentido? Las flaquitas. esa frase del pueblo bueno y sabio, donde claro. hay carne, hay fiesta. Sí. Y dicen los carniceros, la mejor carne es la pegada al hueso. Ah, claro. Con grasita. Las gorditas, esas infladitas les llaman algunos, porque las gorditas recién hechas se inflan. Ya una vez que se desinflaron, no hay poder humano que las vuelva a inflar. No. Ya no, pero recién hechas se Oh. inflan. Maravillas. Y de eso Salacaín va a hablar hoy. Ok, De las Wow. gorditas. pues muy bien. Muy bien. A Muy degustar. bien, señores. Nos despedimos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima Un semana. abrazo. Hasta Cuídense luego. mucho, por A favor. ver, Cuídense mucho. Calientes. Hasta luego. Los A metiste ver cómo va. en un rollo Sí. aquí que los apellidos no coinciden y físicamente ni. Pero ¿qué tal si le buscamos? Hizo que coincidiera. Ok. Vamos a Cuídense hacer mucho. una birria. Acaba de pasar la feria de Aguascalientes en Sí, es cierto. abril, 25 de Ya. abril. El toro, el gallo, Palenque, todo aquello. Chido. Órale. Bueno, Vale. Cuídense. Nos Chao. vemos. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. la antojería mexicana es muy rica de sabor, de contenido y de variedad de ingredientes. Casi en cada pueblo, en cada ciudad, se pueden encontrar los productos similares con algunas variaciones para darle identidad gastronómica propia. Sin duda, mucha de esa variedad se debe a los productos regionales, a la tradición, a la cocina de temporada, por tanto, a las condiciones climáticas de cada zona. Salacaín pensaba un poco en estas variaciones mientras se encaminaba a uno de los establecimientos tradicionales en las últimas 3 décadas, muy socorrido por estudiantes, oficinistas y peatones de la ciudad de Puebla, quienes tenían por costumbre dejar su auto o hacer la compra en la antes llamada Comercial Mexicana, la de la 19 Poniente y la 5 Sur, la primera en la ciudad de Puebla y cuyo primer gerente, José Luis Heredia, había tratado el aventurero Salacaín en la década de los 70 del siglo pasado.
Años más tarde se instaló en la 21 Poniente, entre 3 y 5 Sur, un negocio simplemente llamado Gorditas. Después, su popularidad llevaría a los clientes a llamarle Gorditas de la 21. La especialidad original fueron las gorditas y los molotes. Hoy día la oferta es muy amplia, los precios accesibles y todo se elabora en el momento. Salacaín había probado infinidad de gorditas. En aquel momento, recordó las famosas de El Mar en Aguascalientes, una zona llamada así por haber sido la ciudad sede de una convención de marinos pese a no tener mar. Aguascalientes está en el centro de la República Mexicana. Pero la convención se hizo ahí y se construyeron una cantidad de viviendas pequeñas para alojar a los marinos en un predio fuera de la ciudad. Pronto los aguascalentenses irónicamente empezaron a llamarle a la zona como El Mar. Al paso de los años, esa zona fue sede de un conjunto de centros nocturnos donde había bares, espectáculos, mujeres, muchas mujeres y mucho alcohol. El acceso era restringido por una puerta con una pluma levantada por los policías municipales, quienes daban así seguridad ante posibles disturbios. Y precisamente en esta entrada-salida se instalaba en las noches una señora y vendía las llamadas gorditas con un chile relleno dentro. Aquello era un manjar, a altas horas de la noche sobre todo, recordaba el aventurero Salacay. Y así empezaron a salir recuerdos de muchas gorditas en varias ciudades del país. Las había de masa de maíz, de harina de trigo, otras mixtas, dulces o saladas, con salsa, crema, cebolla picada y queso añejo, o simplemente rellenas con un poco de frijoles, a la manera de un tlacoyo. Incluso Salacaín llegó a probar en casa de un obispo muy famoso un desayuno donde unas monjitas de claustro le llevaban unas gorditas rellenas de huevo estrellado y bañadas en salsa. Todo un manjar digno de su eminencia. Las tías abuelas y su madre también tenían sus recetas y discutían sobre cuál de ellas era la mejor. Algunas eran con masa de maíz solamente, salpicada la masa con manteca para hacerla un poco chiclosa. Las rellenaban con frijoles molidos, no refritos y ni muy aguados ni muy secos. Debido a eso, las gorditas se inflaban un poco al cocerlas en el comal. Pero la madre de Salacaín se llevaba las palmas. Ella utilizaba la misma masa para hacer molotes, otro antojo muy poblano, y mezclaba masa de maíz con un poco de harina de trigo y una pizca de royal, el polvo para hornear en pastelería. Un tanto de agua y a amasar todo hasta dejar la masa un tanto pegajosa y estirable. Luego se procedía a hacer bolitas y dejarlas reposar hasta el momento de palmearlas, es decir, meterles los frijoles un tanto licuados y hacer la forma de la gordita con las manos para colocarla en el comal de barro. Lo demás lo hacía el fuego. La gordita se cocía por un lado, se le daba vuelta y entonces la parte superior se inflaba, se sacaba del comal y se condimentaba con salsas verde o de cualquier chile, de pasilla, de mulato, martajadas. Con una cuchara de madera se bañaba la gordita inflada aún, se adornaba con cebolla finamente picada y queso añejo. Nunca le ponían crema. Pues Salacaín se apersonó en la 21 Poniente y pidió 10 gorditas para llevar a 13 pesos cada una. Por separado, las salsas, queso, crema y cebolla en bolsitas de plástico. Calles más adelante, el aventurero se presentó con el grupo de amigos con la sorpresa de las gorditas, aún infladas, todavía calientes, y empezó la bohemia, al lado de una degustación de mezcales oaxaqueños y guerrerenses. Los amigos levantaron los vasitos de veladora y brindaron por don Ciro Barranca Bello, fundador del Palenque San Secán, en la zona de Chilapa y Tixla, en Guerrero, donde se produce un cupreta con su nombre, don Ciro, fuera de serie, quien recientemente falleció. Pero esa es otra historia.